Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la Biblioteca de David. Y hoy vamos con un vídeo diferente y un poco especial, ya que vamos a hablar sobre una editorial en concreto. Vamos a hablar sobre la editorial Reino de Redonda, una editorial que es muy diferente al resto, muy poco conocida, que por desgracia hace relativamente poco publicó su último libro. Y este vídeo yo lo veía más o menos necesario porque yo cuando intenté buscar información sobre esta editorial, tanto en YouTube como en Google, encontré muy poco, ¿no? Entonces, este vídeo lo que quiero es englobaros un poquito qué es y de qué ha tratado esta editorial, por qué es una editorial que es una pena terrible que desaparezca, también porque desaparece, cosa que tiene un sentido, y también una vez hayamos hablado un poquito sobre la editorial, os voy a enseñar un libro o dos libros, uno, no sé cómo decirlo, que es este libro de la editorial. Yo me lo compré esta semana, son 2 volúmenes, ya os digo que esto pesa, y cuando un libro pesa suele ser algo positivo, suele significar que tiene una calidad, que tiene unos buenos materiales, y que se trata de Cordero Negro y Halcón Gris de Rebecca West, uno de los libros más relevantes de todo lo que conlleva la historia de Yugoslavia. Y a su vez, uno de estos clásicos, uno de estos libros que siendo magníficos eran prácticamente imposibles de encontrar, y Reino de Redonda los reeditó de una forma maravillosa. Pero bueno, aquí yo esto no sé cuándo lo voy a leer, pero cuando os cuente un poco también sobre la editorial, os contaré un poquito por qué los he comprado ya. Antes que nada, también quiero explicaros un poco cómo he llegado yo a esta editorial y a estos libros en concreto, o a este libro, ¿no? Cordero Negro y Halcón Gris de Rebecca West. La primera parte es muy sencilla. Yo desde hace un par de años, no sé por qué, tengo mucha curiosidad con todo lo que envuelve a la historia de lo que era la antigua Yugoslavia, por qué se provocaron estas guerras, por qué siguen existiendo todos estos conflictos, estas guerras entre hermanos que siguen floreciendo, este caldo de cultivo que es Yugoslavia, y lo ha sido durante siglos, ¿no? Yo, por lo que sea, desde hacía mucho tiempo tenía esta curiosidad, es algo que siempre he estado más o menos investigando, he leído muy poco al respecto, por desgracia, pero la segunda parte y más importante, que es por la que yo llegué a este libro y a esta editorial, es que yo sigo un podcast que se llama El Libro del Año. Quizá muchos ya lo conozcáis, los que no, pues os invito a escucharlo porque a mí la verdad es que me encanta. Y este capítulo en concreto creo que es de hace aproximadamente un año, en el cual hablan de este libro, ¿no? El autor del podcast, hasta donde yo pude entender, y haciendo un resumen rápido, él o viajó a Yugoslavia o a alguna de estas zonas dentro de la antigua Yugoslavia, mejor dicho, y este es uno de los libros que él se leyó para el viaje, ¿no? Porque algo que me parece muy interesante de lo que él hace es que, pues, antes de viajar a una zona, pues intenta leer bastantes libros, informarse mucho a través de la literatura de cuál es la historia de estos lugares, ¿no? Algo que me parece muy, muy relevante. Pues en un podcast específico, en un capítulo del podcast, intentaré dejaroslo debajo enlazado, hablan sobre este libro, ¿no? Cordero Negro y Halcón Gris. Y cómo es un libro que con aproximadamente 100 años de antigüedad, fue escrito en el año 41, y digamos que esto era una especie de memorias de viaje del año 37, pero que no os engañe esto, porque al final no es una literatura de viaje como tal, al final es una obra literaria inmensa, al menos yo sin haberla leído y por todo lo que he escuchado. Las opiniones sobre este libro son magníficas. Con todo esto, en este podcast sobre el libro, hablaban de Reino de Redonda, ¿no? Y lo explicaban un poquito por encima. Y a mí me picó mucho la curiosidad, ¿no? Si ya me picaba la curiosidad sobre el libro en sí, cuando escuché la historia de la editorial, dije, mira, me tengo que ir y me lo tengo que comprar ya, me da igual lo que cueste. Tampoco son excesivamente caros estos libros para lo que son, y ahora os lo explicaré. Pero, pero dije, mira, por todas las razones que os voy a comentar a posteriori, este es un libro que me quiero comprar ya, porque uno no sabe si dentro de un mes, 2 meses, medio año, va a ser imposible comprarlos, ¿no? Dicho todo esto, ¿cuál es la historia de la editorial de Reino de Redonda? Bueno, aquí vais a ver que me voy a apoyar en la pantalla, así que muchas veces veréis que no estoy mirando fijamente a la cámara porque estoy leyendo, porque yo no me sé todas estas cosas de memoria, pero os voy a explicar un poquito de qué trata esto, ¿no? El Reino de Redonda es una especie de estado medianamente ficticio, sí que hace referencia a una isla, hay una isla de Redonda, que creo que si no me equivoco está por el Caribe, pero aquí se creó como una especie de reino medianamente como imaginario, ¿no?
Pero aquí lo relevante es que Javier Marías, el difunto escritor, él en el año 1997, tras la abdicación de John Wayne Tyson, Javier Marías se convirtió en el heredero de una tradición literaria iniciada por las figuras como M.P. Shield y John Gasworth, autores que yo tampoco conozco, ¿no? Entonces, pero bueno, resumiendo, Javier Marías, en el año 97, él cogió la batuta de esta especie de reino imaginario. Ya os digo, todo esto es un poco yupi yupi y una cosa un poquito extraña, ¿no? Pero conforme vayamos pasando veremos que esto no es lo relevante, pero que este reino de Redonda al final hace referencia a la editorial. Y es que lo importante es que en el año 2000 empezó con esta editorial, ¿no? La editorial de Reino de Redonda. Su primera publicación fue el libro La mujer de Huguenin, de M.P. Shield, de alguna forma para hacer honor a su antecesor como rey de esta especie de reinado, ¿no? Pero aquí ya empezamos en lo relevante. Después de toda esta chapa previa que creo que era necesaria, vamos con lo importante de por qué esta editorial es tan magnífica, porque creo que es la mejor forma de nombrarlo, ¿no? Al final Javier Marías lo que intentó en esta editorial, o lo que consiguió, fue publicar muy pocas obras, estamos hablando de 2-3 obras al año, porque al final, desde el año 2000 hasta día de hoy, 2025, que se publicó hace relativamente poco, no sé si fue a finales de 2024 o principios de 2025, se publicó el último libro de la editorial, más o menos han sido 50 libros. Luego os lo enseñaré bien, porque aquí aparecen todos los libros publicados, y él lo que trataba era, por una parte, una calidad literaria inmensa, recuperar clásicos que estaban olvidados, es decir, que no estaban editados por ningún tipo de editorial, valga la redundancia, y quería rescatarlos. Ediciones de muchísima calidad, cosa que uno coge un libro de estos y ya se da cuenta de primeras. Son libros que, por una parte, pesan mucho, cosa que suele ser un significado claro de que son ediciones buenas, con una tapadura muy buena, con un papel muy bueno. A mí me han recordado a estas enciclopedias que quizá la gente que sea bastante más joven que yo no lo ha visto tanto, ¿no? Pero yo aún estuve en esa época de teníamos enciclopedias en casa y tú las cogías y esto pesaba, era una tapa dura, era un papel de calidad, ¿no? Aunque no lo usara nadie nunca, porque estas enciclopedias creo que, al menos en casa de mis padres, no sé si se han llegado a abrir siquiera, ¿no? Pero para que entendamos un poquito la calidad de estas ediciones, ¿no? Luego también quería unas traducciones de muy alta calidad, cosa que yo de momento no puedo opinar porque aún no me he leído ningún libro. Y también un trato justo hacia los traductores, ¿no? Porque creo que él lo que defendía es que los traductores, aparte de que tienen que otorgar una calidad, también tienen que estar bien recompensados, ¿no? Y él hacía todo lo posible para que esto se llevase a cabo. Él incluso habla de cómo con esta editorial él no intentaba lucrarse, ¿no? No tenía página web, no tenía redes sociales, no tenía una mercadotecnia como tal, él simplemente publicaba libros de una altísima calidad, tanto literaria como material, para todos aquellos medianamente frikis que quisieran tener este tipo de ediciones, y a él le daba absolutamente igual el resto. Aunque obviamente él era consciente de que posiblemente, porque luego os pasaré un pequeño texto que él escribió, que él seguramente, sin siquiera fijarse mucho, estaba perdiendo dinero, ¿no? Él no ganaba dinero con esto, él lo hacía como una forma de devolver a la sociedad todo lo que la sociedad le había dado a él, ¿no? Como escritor, o simplemente darle a la sociedad calidad, ¿no? A costa de lo que fuera. Y esto a mí me parece, más allá de los prejuicios que pueda tener cada uno, magnífico, ¿no? Que una persona con recursos, que es un amante de la literatura real, haga todo lo posible para que en el mercado haya libros de una altísima calidad, sin importar el coste de los mismos, a mí me parece algo absolutamente maravilloso, y que si mucha más gente con estas condiciones, tanto estructurales en cuanto a contactos y económicas, lo hiciera, viviríamos en un mundo mucho mejor. Y no me refiero solo a la parte literaria, que es obvia, sino en todo en general, ¿no? Pero bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Dicho esto, lo que ha terminado pasando con Reino de Redonda, que es algo que, por desgracia, era obvio, Javier Marías falleció hace un par de años, es más, falleció cuando aún no se había terminado de publicar el segundo volumen de Cordero Negro y Halcón Gris. También me parece muy interesante que aquí en el prólogo del mismo, lo he leído un poquito por encima porque los marcapáginas llevan como pequeñas partes del prólogo, me parecen muy interesantes. La persona que realiza el prólogo aquí
lo comenta, ¿no? Que por desgracia Javier Marías falleció y todo esto lo que ha provocado es pues bueno, el cierre de la editorial, ¿no? Es de destacar, cosa que no he comentado con anterioridad, que aunque Javier Marías era la persona, entre comillas, al mando de esta editorial o la cara más visible, todo era también posible gracias a su mujer, Carmen López Mercader, la cual obviamente tras el fallecimiento de Javier Marías pues ya dejó pues bueno, decidió echar el cierre a esta editorial. Los libros que hay ya por el mercado son los que hay. Ella decidió escribir un último libro como despedida que se llama Duelo sin brújula, un libro que al final pues bueno, como estaba diciendo, sirve como de despedida, ¿no? de su mujer, de su pareja, bueno, no sé si estaban casados o no, tanto al propio Javier Marías como a echar el cierre a la editorial. Dicho esto, ahora van a pasar dos cosas, ¿vale? Os voy a dejar debajo unos cuantos links para todos aquellos que tengáis más curiosidad al respecto. Un link va a ser a mi página web en la cual describo todo esto de una forma bastante detallada o toda la información que yo he podido encontrar, y luego a la más o menos especie de blog, página web que tenía Javier Marías y un post en concreto en el que explica esto que yo estoy diciendo, ¿vale? Y lo siguiente es que vamos a pasar a mi mesa, en la cual no me vais a ver el careto, y os voy a enseñar estas ediciones. Pues bueno, os la voy a abrir, os voy a enseñar un par de cositas y por qué creo yo que tienen esta calidad tan inmensa. Así que vamos a hacer un pequeño corte y os lo enseño. Bueno, ya estamos aquí, como os decía. Voy a intentar que esto tampoco sea excesivamente largo, esta parte, porque solo os quiero enseñar unas poquitas cosas. Como os decía también antes, creo que me parece muy relevante estos marcapáginas porque, oye, son chorraditas, pero también dan un toque de calidad. Y vemos la historia de la autora. En ambas creo que es la misma historia, si no me equivoco. Y aquí como una pequeña parte del prólogo, ¿no? Los prólogos son de Jacinto Antón. Yo no lo conozco, creo que también era un autor, no lo sé, no he buscado información, si alguien lo sabe que me lo comente. Y las traducciones son ambas también del mismo traductor, también no sé si es autor o no, que tiene sentido, Luis Murillo Fort. Bueno, como son iguales, voy a ir simplemente con una. Quiero poneros un pequeño ejemplo, porque os he dicho que son ediciones que pesan. Voy a enseñaros cuánto pesan ambos libros, porque esto, ya os digo yo, que no es cómodo para viajar, pero es que estamos hablando de, no sé si se aprecia ahí, casi 2,5 kilos, es que es una exageración, y un volumen solo el primero, estamos hablando de 1,3 kg. Esto no es un libro para llevarlo en el metro, llevarlo en el tren, incluso ni siquiera para estar en el sofá leyéndotelo. O sea, esto es para estar en el escritorio, porque es que si no te va a dar un dolor de brazo. Vamos a mirar un poquito por encima lo que tenemos aquí. Como os decía, la calidad es increíble, se nota. Si en alguna ocasión tenéis la posibilidad de encontrarlo en alguna biblioteca, en alguna librería, solo con cogerlo, ojearlo, lo podréis ver. La letra lo único que tiene es que es un poquito pequeña, quizá esto es la única cosita que podemos destacar, pero vemos, quiero decir, es un volumen amplio, muy buenos márgenes. Las páginas tienen una calidad, esta calidad que comentaba yo que vemos en una enciclopedia, ¿no? Y es que se nota muchísimo cuando giras las hojas, notas que es esto tiene muchísima calidad, las cosas como sean. Ya digo, lo único que a lo mejor podríamos destacar es que la letra es un pelín pequeña, sobre todo para aquellos que a lo mejor tengan problemas de vista, pues hay que tenerlo en cuenta. Tampoco me parece excesivamente pequeña, simplemente digo que quizás un toque pequeño para lo que muchos quizá deseen, ¿no? Tenemos, bueno, a ver, voy a ir por orden, ¿no? Que sea lo ideal. Tenemos aquí, bueno, viaje al interior de Yugoslavia. No sé si aquí en esta parte pone lo mismo, vamos a verlo. Mira, el viaje a Yugoslavia que acaba en la Segunda Guerra Mundial. Esto es el prólogo, pero no sé aquí delante qué es lo que pone. No sé si... Ah, no, es que esto es una hoja gorda de la hostia. Pues no, entiendo que esta es la parte, ¿no? Ah, no, vale, sí, son iguales. Pone exactamente lo mismo. Vale, luego lo que sí que no pondrá lo mismo, entiendo que es en la parte esta de el índice, ¿no? Lo tenemos aquí. Y aquí pues podemos ver un poquito toda esta explicación, ¿no? Aquí vemos cómo el año fue, el libro fue escrito en el año 40-41 y la traducción esta es del año 2023 y la otra pues entiendo que también o del 2024, dependo de... Ah, no, mira, aquí pone 2021-2023. No sé si entiendo que es porque se hace una mezcla de las dos,
Pero bueno, aquí tenemos el índice, por dónde se va moviendo, entiendo, ¿no? Croacia, Dalmacia, una expedición, Herzegovina, Bosnia, no sé, me parece muy interesante, ya os digo, es un libro que yo le tenía muchas ganas. Tenemos un pequeño prólogo, que entiendo que esto es el prólogo, a ver, sí, aquí lo tenemos, prólogo. Siempre nos quedará la Yugoslavia de Rebecca West. Y bueno, aparte de esto, ya digo que no quiero que se alargue demasiado, aquí detrás tenemos los títulos que han sido publicados, por si alguien le quiere, pues bueno, voy a intentar dejarlo aquí, por si alguien le llama la atención, para que pueda hacer, pues una captura o haga lo que quiera. Rebecca West, tienen otro publicado de Rebecca West, entiendo que Javier Marías era un gran fan de ella, quiero entender, ¿no? Yo los libros que he escuchado que son muy interesantes es, aparte de este otro de Rebecca West, el de la caída de Constantinopla, que ese a lo mejor sí que intento hacerme con él, y luego ya no, los otros de primeras no los conozco, pero entiendo que si están aquí es porque tienen una calidad. Y aparte de todo esto, ya para terminar, tenemos aquí una cosa como muy, muy interesante, ¿no? A ver si consigo, que es la de todos estos, los ciudadanos del reino de Redonda, ¿no? Ciudadanos, títulos, etcétera, etcétera, que esto ya me parece como una cosa un poco ya muy, muy, muy friki. A ver si lo tenemos aquí. Sí, apéndice redonda, la redonda de John Wayne Tyson, updated, puesta al día del 2023, lo ponen hasta en inglés, no sé, me parece muy friki todo esto ya es otra cosa diferente, un nivel de frikilada muy, muy grande, pero oye, en general, esto es lo que quería enseñaros así por encima, aparte de la historia que os he contado sobre la editorial, me parecía muy relevante, ya os digo, si hay algún título en concreto de esta editorial que queréis leer, yo solo os aconsejo que intentéis haceros con ellos cuanto antes, que no esperéis, que prioricéis, porque si esperáis es posible que no podáis conseguirlos. Yo al final eché un ojo por encima en Wallapop a algunos de estos libros y ya os digo que los que están descatalogados están bastante subidos. No lo digo esto como una parte de hacer negocio, no quiero que nadie me malinterprete. Lo que digo es que si a alguien le interesa alguna edición, algún libro de esta editorial, pues como siempre que lo lea, que lo compre cuanto antes, porque es posible que si no en el futuro no pueda hacerse con ellos. Nada, gente, lo dicho, debajo vais a tener diferentes links en los cuales os adjunto toda esta información de una forma un poquito más detallada. Voy a intentar crear en mi página web también una descripción bastante detallada sobre todo esto que os he contado, y links a la página web del difunto, por desgracia, Javier Marías, y ahí podéis ver más información. Aparte de eso tenéis diferentes links como siempre, y ya sabéis, gente, si os gustan este tipo de vídeos, estas cosas un poco distintas, de la forma que mejor me apoyáis es con un like, una suscripción, y ya si le dais a la campanita, increíble. Así que nada, hasta la próxima, chao.